Pues buenas noches, compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra charla. Este, como hemos venido haciendo desde algunos meses atrás, unas conversaciones. En esta ocasión no vamos a contar con el apoyo del licenciado González Merino, pero vamos a dar Lucy y su servidora la charla y en lo que los podamos orientar, pues adelante. Bueno, pues el tema que nos atañe en estas charlas es el acoso laboral o mobbing. Eh, los estudios que se han realizado de este fenómeno lo consideran como un riesgo psicosocial. Es un riesgo que afecta la salud psicológica, la salud de los trabajadores y bueno, pues a nosotros nos vamos a abocar a ver la situación que tenemos los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, como hemos visto anteriormente, pues este término fue usado por primera vez. Eh, en realidad, el término fue usado por Heinz Lehmann, pero fue Konrad Lorenz quien lo empieza a describir para, para hacer mención de unas conductas que él observó en algunas aves. Cuando veían a un ave que estaba herida, las demás aves se le iban encima pues hasta destruirla, ¿no? O sea, era una forma de atacar con violencia al ave que estaba dañada. Y ahí inicia este estudio. Eso fue en los años 60. Ya para los años 80, el doctor Heinz Lehmann, él fue primero psicólogo, después estudió psiquiatría y él, su campo de estudio era precisamente el área laboral. Él se da cuenta cómo las personas que trabajan en relaciones, situaciones laborales hostiles, en ambientes laborales hostiles, en ambientes agresivos, eh, esas personas que estaban en ese tipo de ambientes manifestaban ciertas manifestaciones en su salud, había consecuencias en su salud. Había personas que decían que tenían malestares en su espalda, otros manifestaban malestares en su estómago, a otros les dolía la cabeza, o sea, diferentes situaciones, diferentes cuestiones de salud, y la verdad eso le empezó a llamar la atención y ya para 1984, en una reunión que hubo sobre un congreso de trabajo en Suecia, él lo describe abiertamente y él es el precursor del estudio sobre el moving, sobre el acoso laboral. Y bueno, para los 90 ya está bien definido lo que es la higiene y seguridad en el trabajo en ese mismo lugar de Suecia. Él ya lo describe como un riesgo de trabajo al moving. Y bueno, nosotros aquí hemos hablado en varias ocasiones hasta qué punto puede ser normal, hasta qué punto puede ser aceptado o hasta qué punto puede ser algo visto ya como naturalidad lo que se está viviendo en los centros de trabajo. Tal parece que el moving está siendo ya parte del diario vivir y el trabajador cuando se va a trasladar allá ya lo ve como un campo de concentración. El trabajador dice, yo me voy a mi centro de trabajo, pero más que mi centro de trabajo es mi centro de concentración. ¿Por qué? Porque ya va con la idea de lo que le van a hacer, porque ya va con el pensamiento de ahora qué me va a suceder, ahora qué me van a hacer, y pues se han vuelto unos verdaderos campos de batalla. Estos centros de trabajo en donde al trabajador se le congela, se le manda a un banquillo por allá
relegado, algunas veces con un exceso de trabajo, algunas veces con cero de trabajo, en donde el trabajador no entiende lo que está pasando, no se explica por qué está sucediendo esto. Pero también vamos a ver que hay otro factor aquí, que es el poder. O sea, el acosador o la persona que tiene el poder en sus manos, o sea, lo va a hacer con la finalidad de dañar. La única finalidad que tiene aquí la persona de mostrar es que tiene el poder y que lo puede hacer, ¿sí? Y como ya lo describió el doctor Heinz Lehmann desde los años 80 y 90, el moving tiene consecuencias y las consecuencias son elevadas. Las consecuencias muy marcadas en las personas que son acosadas, que son víctimas de acoso. O sea, los daños psicológicos y fisiológicos son extremadamente elevados. Pero, como todo fenómeno, tiene fases. La primera fase es cuando el acosador se acerca a la víctima, la está buscando, la está analizando, está viendo quién es esa persona que no es de su agrado o quién es esa persona que tiene algo que ella no acepta o él no acepta y se le acerca, la va a seducir, le va a demostrar o le va a mostrar que es su amiga, es su compañera o es su compañero y empieza a seducir. Y bueno, pues ahí se vienen una serie de situaciones y todavía la víctima no logra identificar porque inclusive hasta más adelante es cuando viene a entender que algo malo está pasando. En la etapa siguiente viene el conflicto. En realidad el conflicto puede ser algo insignificante. Pudiésemos hacer la diferencia y como ya lo dice, lo dice muy abiertamente el doctor Iñaki Piñuel en uno de sus estudios. Él dice, la diferencia entre un conflicto laboral y el moving es que en el conflicto laboral las partes involucradas, la víctima y o sea, las dos partes, el trabajador y el jefe, quieren resolver la situación, o sea, quieren resolver el conflicto. Y en el moving no, en el acoso laboral no. En el acoso laboral hay una intención de hacer daño y de desaparecer, minimizar, degradar, inclusive hasta llegar a matar a la víctima. El conflicto se presenta y no hay ninguna resolución. Y en la fase C, aquí dice que ya se presenta el acoso. El acoso es una serie de conductas sistematizadas, ¿sí? Que tienen una secuencia, son periódicas. Es como esa gotita de agua que está cayendo consecutivamente y que ahí está el goteo y ahí está presente y puede ser todos los días o puede ser una vez a la semana o puede ser una vez al mes, puede tardar de 6 meses hasta donde la víctima pueda soportarlo. ¿Mm? Y el entorno es el lugar en donde se lleva a cabo este fenómeno. El entorno es el campo de batalla, el entorno es el campo de concentración donde la víctima cada vez se siente más dañada. Y después viene la intervención de la empresa. Aquí probablemente la institución, dado que estamos analizando la situación dentro de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, pudiésemos decir que el área que le corresponda interviene la secretaría o la delegación que le corresponda al trabajador y probablemente el trabajador esté pensando, no, pues sí, ya lo voy a resolver, ya se va a acabar esto. Pero no, desafortunadamente no se resuelve nada. Los estudios siguen dándonos la confirmación de que esta situación no se resuelve ni aún con la intervención de las autoridades correspondientes. Y el conflicto va a llegar hasta que logra la exclusión del área de trabajo del trabajador o logra que el trabajador se enferme o logra que el trabajador
se incapacite o logra que el trabajador ya explote totalmente y caiga en una situación que es, pues ya no es manejable para él. Y después viene la fase de la recuperación. Esta fase es una de las más complicadas y difíciles porque pueden pasar inclusive hasta años, donde la víctima solicita ayuda a diferentes instancias. La víctima solicita que, pues, va a terapias, pide ayuda, pero lo hace por su cuenta. Desafortunadamente, y tenemos que ver la realidad, que no contamos con un instrumento ni con una institución que realmente esté abocada a la recuperación de las víctimas de acoso. No existe. Los trabajadores que de alguna manera somos de base y tenemos un sindicato, no existe un área específica dentro del área, perdón, del área sindical donde contemos con un área de apoyo para una recuperación después de haber sido víctimas de acoso laboral. Y la institución, pues tampoco. Y bueno, pues es muy duro, es muy difícil, pero de acuerdo a los estudios que ya se han hecho, pues tenemos a Piñuel y Zavala, y hay otro escritor, otro científico, González de Rivera. O sea, él nos han dejado, esos españoles nos han dejado mucha enseñanza, porque inclusive se tiene, ellos lo dicen muy concreto y muy abierto. Lo que no se mide, no se castiga. ¿Por qué? Porque el acoso pareciera ser que estamos hablando de algo subjetivo. No es algo subjetivo, es algo muy objetivo. Son actitudes que son desempeñadas por una o por más personas hacia una persona o hacia varias personas. O sea, la violencia puede tener 1000 facetas, pero en el acoso laboral la violencia es psicológica. La violencia, al menos aquí en México, los estudios no han exigido todavía a las diferentes, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, que se legisle algo donde realmente el acosador, antes de realizar ese acoso, lo piense 2 veces porque vaya a ser castigado. O sea, no hay una determinante que diga, bueno, vamos a hacer este estudio como lo dicen en España, que se usa un cuestionario que se llama Cisneros. ¿Y por qué se llama Cisneros? Pues porque es un cuestionario individual, donde se va a estudiar ese psicoterror o esa negación o esa estigmatización y rechazo de las personas que están en organizaciones sociales. Por eso lleva el nombre de Cisneros. Son 43 preguntas o ítems que van enfocadas precisamente a medir hasta qué grado la persona o las personas han sido violentadas dentro de sus centros de trabajo. España ya está contando con una legislación y aunque dicen ellos que están muy lentos porque apenas llevan un 13% de personas detectadas dentro de los centros de trabajo que son afectadas por el acoso laboral. Pero a nosotros en México, ¿quién nos habla de que alguien o que alguna institución ya haya hecho una herramienta de ese tipo y que nos ayude a evitar la presencia de ese acoso dentro de los centros de trabajo? Es al contrario, cada vez se está haciendo más diversa y más atroz la presencia de ese acoso. O sea, definitivamente, precisamente el acosador por eso está usando cada vez más sutileza y más bondad, pudiésemos decirlo así, más bondad, porque lo hace con tremenda libertad y no hay quien lo frene.
No hay quien le diga no lo puedes hacer porque vas a ser castigado. Y como no es castigado, lo hace abiertamente y lo hace a manera de destruir, a manera de inclusive de desaparecer, minimizar, reducir, apocar a la persona que quiere acosar. Y bueno, pues tenemos a los actores del moving, que es el acosador. Definitivamente el acosador es una persona que no precisamente puede ser un psicópata o un sociópata. No, 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 no. O sea, cualquier persona puede acosar a otra simple y sencillamente por sentirse amenazada dentro de su centro de trabajo o porque no le gusta la persona a la cual él va a acosar o porque definitivamente tiene el poder para hacerlo. Ese es uno de los factores, el poder hacer lo que hace. Eso es lo que hace al acosador el principal elemento o el principal actor dentro del movie. Y bueno, después tenemos a la víctima. La víctima no necesariamente es una persona indeseable. Por lo general son personas brillantes, muy inteligentes, muy positivas, personas que son felices, personas que tienden a estar evolucionando dentro de sus centros de trabajo y que siempre están en constante dinámica de estar actualizadas en conocimientos y precisamente por eso las víctimas son cierta amenaza para el acosador, porque se sienten como que los quieren desplazar. Y bueno, y tenemos también a los espectadores. Los espectadores son los voluminosos compañeros de trabajo que jamás, de los jamases, se van a meter para decir yo no me presto. Ellos con callar y observar son los mejores, ahora sí que espectadores del circo. Y la verdad es que cuando los espectadores digan, yo no me presto y yo voy a estar a favor de la víctima porque ahorita es esa persona, pero al ratito puedo ser yo, las cosas van a cambiar mucho. Y tenemos por otro lado otro actor que es el sindicato, que en el caso de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, el sindicato ha estado muy ausente y si mal no lo recuerdo, hace aproximadamente unos 2 años, a la única sección sindical que yo escuché que ha reconocido que existe el acoso laboral dentro de los centros de trabajo es a la sección 13. Pero fue algo así como, sí existe, sí lo reconozco, pero no hizo ningún estudio a profundidad, no habló de porcentajes, no habló de qué tipo de acosadores tienen, no, nada más fue, sí existe el acoso laboral y eso fue nada más así como que un breve por ahí comunicado. Y el entorno laboral, pues estos van a ser las secretarías, las instituciones como tal, y pues definitivamente en el entorno laboral lo que vemos es que no hay esa calidad humana de querer resolver el acoso. Al contrario, como que se presenta una situación de que los que acosan abajo van y hablan mal de los que están acosando y luego se vuelven más acosadores y luego ya no es el acosador de abajo ni el acosador intermedio, sino que ahora es el acosador, es el que maneja la secretaría de X o el que tiene la institución Y, y cada vez se vuelven más acosadores porque ni siquiera escuchan la versión de la víctima, sino que simple y sencillamente, ay, mira, es un problema, vamos a deshacernos de él. Y punto. Y bueno, pues igual del mismo modo este entorno laboral intervienen las instituciones. Y bueno, pues tenemos también aquí otra proyección, lo que es el acosador, los acosadores o los observadores, la institución, el sindicato y el acosado. ¿Por qué tenemos al acosado aquí en medio? Pues porque el acosado dice que él trata de buscar ¿por qué se siente él de la forma en que se siente? No es culpable de nada. El acosado no ha hecho en ningún momento, eh,
algo indebido, porque si hace algo indebido, para eso existen las actas administrativas. Y aún así, se han conocido casos en los que las actas administrativas las levantan sin el menor. Bueno, yo conocí un caso de un compañero que le levantaron 32 actas administrativas y dices, por Dios santo, ya esto no es, ya ese es el colmo del acoso laboral. Y la institución, o sea, el gobierno de la Ciudad de México prestándose a eso, prestándose a esas actas administrativas donde dices tú, ¿qué está pasando, no? Y el sindicato, pues nada, o sea, para levantar un acta administrativa tiene que estar presente el sindicato, porque es un levantamiento de un acta administrativa, pues no estuvo presente. Y los observadores dicen, pues yo no digo nada porque me va a tocar a mí, mejor me quedo callado. Y bueno, también tiene el moving, tiene una forma de presentarse, de interactuar, de desarrollarse, de, pues de hacerse presente en los centros de trabajo. Y de la forma descendente es cuando es la más común, es la más consecuente, es la que más se presenta dentro de las áreas de trabajo. Es del jefe a un subordinado. Aquí el jefe siempre va a estar demostrando que él tiene el poder y que tiene el poder de hacerlo, y como tiene el poder de hacerlo, lo hace de la forma en que se le da la gana. Y el ascendente, que es un poco menos frecuente porque esta forma de darse del moving es de los compañeros, o sea, por decir en este caso de la base hacia un jefe. Es no es tan común. Y el horizontal, que también puede ser muy común como el descendente, que es entre compañeros de trabajo, y que últimamente se ha puesto como muy de moda, ¿no? O sea, los mismos compañeros de trabajo se lanzan, como lo decía Conrad Lorenz, vamos a destruir a esta ave y nos la comemos y la desaparecemos del centro de trabajo. Y bueno, pues el acoso laboral no tiene sexo. El acoso laboral afecta tanto a las mujeres y afecta a los hombres. No hay unas estadísticas muy claras en México que nos digan qué porcentaje afecta a los hombres, pero lo que sí les puedo decir que hay un estudio realizado por un periodista donde dice que los que más han realizado denuncias sobre el acoso son los hombres. O sea, se da entre hombres y hombres, de mujer a hombre y entre compañeros del mismo nivel, mujeres a hombres o hombres entre hombres. Pero son los hombres los que más denuncias han realizado. Y bueno, pues aquí la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo son algunas instituciones donde últimamente he estado investigando que se pueden levantar las quejas sobre el acoso laboral, aunque también la hoy Fiscalía, de acuerdo al artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México, también tiene esa potestad de levantar una queja. Lucy. Sí, Lulu. Adelante, Lucy. Adelante. Sí, bueno, comentando un poquito, lo que tú estabas diciendo o ampliando un poquito, aunque este artículo que yo revisé se centra en la cuestión del ambiente laboral, pero de las empresas, también nos da cuenta de la misma realidad social que se vive en México, ¿no? También nos sirve para tener una visión más completa de lo que es la cuestión del acoso laboral. Entonces, en este estudio que es muy interesante, parte de la hipótesis de que en México, pues la cuestión de la violencia laboral, es invisible, ¿no? La hacen invisible, y por eso no tenemos información. De hecho, buscando estadísticas, buscando información respecto al acoso laboral, pues no vas a encontrar muchos datos, ¿sí?
Y una de estas situaciones que se ha encontrado, bueno, a través de diferentes encuestas que nos sirven de apoyo y que todas pertenecen al INEGI, ¿no? Ujú. Una de ellas, por ejemplo, que se encarga de estudiar, este, déjame darte el nombre completo, una encuesta que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En el 2019 hizo un estudio y encontró que la violencia laboral es una de las razones por las cuales miles de personas abandonan sus trabajos. Ujú. Y con una tasa aproximada de 43.5 personas por cada 100,000 habitantes Ujú. abandonan su trabajo por esta cuestión de la violencia laboral. También otra encuesta titulada Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, también realizada en el 2019. Esta encuesta mide, por ejemplo, la percepción que tienen las personas de qué tan seguras se sienten en espacios privados o cerrados, o públicos, perdón. Y aquí se encontró que un poco más de un tercio de las personas que fueron encuestadas respondieron que perciben como muy inseguro su espacio laboral. Y y que en este espacio laboral lo perciben inseguro porque hacen referencia a diversos delitos de los que han sufrido, ¿no? Por parte de la gente o de los compañeros o jefes que los han violentado. Y entre estos delitos, pues ellos mencionan delitos como extorsiones, amenazas verbales o lesiones, ¿no? Fraudes, robo de sus accesorios, sus pertenencias, también hostigamiento sexual, intento de violación o ya propiamente la situación del acto de violación, ¿no? Otra encuesta también muy importante que se llama Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, realizada en el 2014, refiere que el tipo de agresiones, bueno, más bien el tipo de agresiones que refieren las personas encuestadas han sido burlas, apodos, hirientes, rumores, mentiras, exclusión, discriminación y bueno, las que había mencionado hace un momento, ¿no? La de hostigamiento sexual, la de agresión verbal o lesiones, ¿sí? Y otra encuesta muy importante también del INEGI que se llama la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Esta encuesta que fue nada más aplicada a mujeres, sin embargo, las mujeres que se encontraban laboralmente activas, dentro de las respuestas que ellos dieron, dice que permite entender por qué, que al menos el 17% de las mujeres que fueron encuestadas habían mencionado que habían sufrido en algún tipo de violencia laboral en el último año de haberse realizado esa encuesta. Y que entre estos actos de violencia laboral, ellas mencionaban cuestiones de discriminación, de tener menos oportunidades para ascender en el trabajo, eventos de violencia como los que mencionamos hace un rato, em, este, también violencia verbal relacionada con cuestiones sexuales, ya sea por piropos ofensivos, agresiones emocionales también, también cuestiones de discriminación, pero también cuestiones en donde las han ignorado en sus centros de trabajo y o las acusan de que ellas han obtenido algún logro laboral por haber hecho favores sexuales a sus superiores, o bien se encuentran o refieren que es frecuente que ante una cuestión de ascenso o a una cuestión de beneficio laboral, sí tienen que, se enfrentan con la cuestión de que sí hay superiores o personas que tienen hasta cierto punto una jerarquía mayor que les piden algún favor sexual para que esto lo puedan ellas lograr, ¿no? Entonces, en cuestión de la violencia, como tú lo mencionabas, la violencia laboral,
pues es evidente que el centro de trabajo y el sindicato tienen muchas cuestiones que mejorar, muchas cuestiones que hacer para que esta cuestión de la violencia no se invisibilice, sino que se tenga presente, pero que además verdaderamente se hagan cuestiones de prevención y que verdaderamente haya, por ejemplo, un protocolo para saber qué tiene que hacer la persona cuando es víctima de una violencia, ¿sí? También toda esta cuestión de la violencia laboral en ambientes de empresas privadas, pues hubo tres modificaciones a la ley en el año pasado. Una de ellas tiene que ver también con la cuestión de ambientes laborales dentro de dependencias del gobierno, que es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que en junio del 2019 se aprobó. Sin embargo, México no lo ha ratificado, ¿sí? Y todo esto lo comento porque es parte de lo que tú decías, o sea, realmente no hay este, quien atienda verdaderamente estos problemas. Hay leyes que, entre comillas, se aplican, pero como no hay consecuencias reales para quien ejerce la violencia, pues esto permite que en estos espacios laborales el índice de violencia sea mucho mayor. De hecho, se me pasó una encuesta muy importante, que es la encuesta nacional de organización de ocupación y empleo. Creo que sí la mencioné, pero en esta encuesta también se menciona que la violencia laboral en el 2019 en comparación con años anteriores, ellos hicieron un estudio donde comparaban en un periodo de 10 años, incluyendo del 2019 hacia atrás, qué tanto había crecido la violencia laboral como problema o como fenómeno social dentro de las organizaciones. Y encontraron que ha habido, durante esos años no se ha resuelto y ha habido un incremento muy marcado, sobre todo en el 2019, ¿sí? Y bueno, por eso la urgencia de que esto se ataque, por eso también te decía, la Organización Internacional de Trabajo promueve ese convenio que aún no lo ratifica México y también modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O la presentación de la norma 035 que también aplica para las cuestiones de las empresas privadas, pero bueno, obliga a los centros de trabajo atender todos los factores de riesgo psicosociales que afectan la salud mental de las personas. Y entre estos factores de riesgo psicosociales, por supuesto que está la violencia laboral como primer lugar, ¿sí? Y bueno, comentando lo que decíamos, que la violencia laboral, pues es una de las violencias violencia psicológica que daña más a la dignidad humana, ¿sí? Es un tipo de violencia que psicológicamente la persona que lo vive, pues termina, desarrollando ya padecimientos pues importantes que pueden llegar a ser discapacitantes como la depresión o como la ansiedad, y que una vez que esto sucede, cuando ya han sido sujetos a un tiempo, pues en algunos casos no tan prolongado, ¿verdad? Hay ocasiones en que un evento violento puede ser tan grande para una persona que puede ser ese mismo evento, en ese mismo momento desarrollar de manera muy rápida un problema mental. O hay ocasiones en que pues la persona ha sufrido durante un largo tiempo y es cuando entonces presenta un problema en su salud mental, pero como lo comenté hace un rato, estos problemas pueden llegar a ser discapacitantes para la persona. Y si nosotros hablamos de que la mayoría de los que trabajan son personas adultas, son personas que generalmente ya tienen un rol de padres de familia o de esposos, ¿no? Obviamente también al afectar su salud mental, esto va a traer afectaciones para su familia, ¿sí? Comentábamos un poquito la vez pasada de que cuando una persona desarrolla depresión o ansiedad o algún estrés ya más severo, este, si es una persona que tiene esta responsabilidad en su familia, es cabeza de familia o es la fuente de ingresos de una familia, pues todo esto se va dañando los diferentes niveles que se viven en una familia, ¿sí? Puede empezar, por ejemplo, a afectar
inmediatamente la cuestión de la relación de pareja, ¿no? Una persona deprimida en esta cuestión de la discapacidad o en la que va a desarrollar, es una persona que termina siendo a veces una carga para la propia familia. Entonces, a veces la pareja, si comparten este rol de padres de familia, de resolver las cuestiones de la casa, no solo las cuestiones económicas, sino el cuidado de los hijos, las responsabilidades del hogar, pues la persona que acompaña a al que sufre la violencia laboral va a tener una doble obligación o triple obligación, ¿no? Entonces, esto en ese primer nivel de la pareja, pues va a traer severos problemas. Y en una familia, pues precisamente el papá y la mamá ocupan un lugar muy importante porque le dan ese sentido de protección, ese sentido de que todo va a estar bien hacia los hijos. Y cuando hay esta incertidumbre, cuando digamos alguno de los dos que sufre la violencia está discapacitado ya por este problema de salud mental, y el otro y la otra persona que funge este rol tampoco puede darles esa protección o esa seguridad a los hijos porque está no solamente con una carga de trabajo muy grande, sino que además la persona que sufre el problema mental ya es como un hijo más. Entonces, los hijos empiezan a tener también problemas emocionales, ¿sí? Entonces, es una cadenita de daño emocional hacia todos los miembros de la familia y que llega a distorsionar toda la dinámica familiar. Entonces, comentábamos la vez pasada que hay ocasiones en que esa persona que sufre problema mental, pues se terminan invirtiendo los roles. Ese es uno de los factores que se puede presentar. Los hijos además de poder presentar problemas de conducta o problemas emocionales, a veces tienden a fungir ellos como los responsables de un hogar, ¿sí? A darle esa protección o ese cuidado al papá o que quizás sea el trabajador o a la mamá, y en lugar de ellos vivir su etapa normal de adolescencia, por ejemplo, terminan siendo eh, niños o adolescentes que maduran o entre comillas crecen demasiado rápido y obviamente eso también va a afectar en su desarrollo posterior, va a afectar sus relaciones con los demás, ¿sí? Por eso es que es muy importante que esta cuestión de la violencia laboral pues tenga esas eh, forma de que se prevenga o de que si se presenta, se le dé el tratamiento lo más pronto posible para que la persona no llegue a desarrollar un problema de salud mental y no llegue a esta situación de discapacidad y obviamente esto no trascienda hasta su familia, ¿sí? Y bueno, ya nada más para hacer un poquito más, haya un poquito más de amplitud en lo que habías explicado respecto a quién es el acosador o cómo es el acosador y la víctima, pues habíamos comentado en otras ocasiones que una persona que sufre la violencia no precisamente es la persona que, o puede ser una persona que sea brillante, pero yo creo que aquí en la cuestión del gobierno de la Ciudad de México, de todas las dependencias, nosotros hemos observado que la violencia en esta cuestión de la administración de los recursos, en el manejo de las plazas, en el manejo sí, de la cuestión de los presupuestos, sí se ve una marcada violencia, o sea, es decir, esta violencia no se da nada más del superior al inferior o entre las personas, sino esta violencia, estamos hablando de que estamos bajo un sistema en la administración pública, en donde se promueve el acoso al laboral desde toda la superestructura, en el sentido de que hay contrataciones con un salario pues muy bajo, ¿sí? Hay imposibilidad de muchos trabajadores, al menos en los últimos 12 años, para poder tener acceso a una plaza con mayor sueldo, a pesar de que estas personas puedan tener una preparación profesional o incluso que estén desarrollando una actividad laboral
diferente al puesto que le ha sido asignado en su nombramiento o en su recibo de pago, y que esta función laboral que ellos están desempeñando le correspondería un salario mucho mayor. Sin embargo, no hay acceso para que ellos tengan esa posibilidad de tener ese ascenso, ese mayor ingreso. Y eso es parte de, como te decía, de toda esta superestructura en donde ya la política de administración para todo, para un grueso de los trabajadores, es precisamente llevar a esta precariedad salarial. O sea, no hay plazas, o la venta de plazas que pues sí es muy mencionado, y nosotros quizá lo hemos visto de manera muy cerca, ¿no? En donde las plazas se desaparecen, las congelan o las venden, ¿sí? Y les quitan esta oportunidad a la persona de ascender. Eso también es parte del acoso laboral, y que viene, como te dije, desde la superestructura. Y también, por ejemplo, la cuestión de que un hecho muy importante, incluso en las condiciones generales, aunque están reconocidos los derechos humanos de los trabajadores, en la práctica nosotros observamos que es constante, que incluso todos los días podemos llegarlo a observar, que para los jefes no existen los derechos humanos de los trabajadores, ¿no? Aunque están plasmados ahí ya en las condiciones generales de trabajo, pero no se respetan, no se llevan a cabo. Y todo esto es parte también de lo que decíamos, es simular que realmente interesa la salud de los trabajadores, pero en realidad lo que les interesa es mantener ese control, ese poder a través de esta cuestión precaria para los trabajadores. Y imagínate también, si el trabajador va a poder luchar contra este acoso laboral de una manera pues muy difícil, porque no solo la autoridad hace estas cosas, sino también los representantes sindicales que hemos tenido en los últimos años también han sido parte de esta alianza entre la autoridad y el sindicato, y que se han encargado de aplicar todas estas políticas de administración que llevan a esta violencia laboral. ¿Cómo va a ser posible? O dice, el trabajador, necesitamos organizarnos de una manera pues muy hábil, muy inteligente, porque de alguna manera tenemos que luchar contra la autoridad y con el sindicato a la vez. De hecho, también ese es otro punto muy importante que yo quería comentar. Este, las personas que nos interesan por conocer de estas leyes, que nos interesan por conocer las condiciones generales de trabajo, que nos interesan por conocer cómo funciona una dependencia o cómo funciona la administración pública, son personas que también van a estar sujetas al acoso laboral muy fácilmente, ¿no? Porque muy fácilmente los van a amenazar o los van a asustar, como tú comentabas, ¿no? Para que una persona pueda ser despedida se tiene que seguir un proceso, ¿sí? Se tiene que dar una primera llamada, una segunda llamada verbal, y quizá la primera llamada o el primer escrito o llamada de atención de manera escrita, que en donde se le va a decir que está incurriendo en tal o cual situación. Y todo este proceso no se lleva a cabo. A veces ni siquiera se lleva a cabo o el acta administrativa como tal, con la presencia del sindicato como debe de ser, o alguna persona de la confianza del trabajador, sino simple y sencillamente los trabajadores son despedidos de manera injustificada, porque el patrón sabe que muy difícilmente a lo mejor el trabajador va a tener la posibilidad de buscar un abogado, de tener una defensa jurídica, y muy difícilmente, aunque lo haga, también se va a enfrentar un proceso de una demanda laboral que puede durar años, ¿no? Y durante todo ese proceso también, tanto la autoridad, no solamente de la dependencia, sino de las personas encargadas, entre comillas, de actuar con justicia para cuando hay un despido injustificado, también ahí se puede tener acceso para ejercer violencia hacia el trabajador. No sé si lo comentamos en otros momentos, pero cuántos laudos no se han pagado de gente, de trabajadores que han ganado el laudo, y a pesar de que han ganado el laudo, no se ejecuta el laudo.
o sea, no se les brinda esa justicia como se les debe de brindar. Entonces, todo esto también es parte del acoso laboral al que se va a ver sujeto el trabajador. Por eso es que es importante que ellos se involucren, aprendan, lean, ¿sí? Que tomen el problema en sus manos, porque solamente de esa manera van a tener una posibilidad de ir encontrando los mecanismos, la forma, van a ir aprendiendo cómo ir luchando con esta violencia laboral que está muy presente en todas las dependencias del gobierno y que, como lo mencionan las encuestas, ¿no? Es un fenómeno que ha ido creciendo cada vez más y que se va haciendo invisible y que incluso hay cuestiones de simulación, pero no se resuelve, ¿no? Hasta aquí mi participación, Lulú. No sé si alguno de los que están conectados quiera comentar algo o preguntar. Sí, sí, Lucy, está muy bien tu intervención. De hecho, creo que los trabajadores debemos de comenzar a exigirle, porque no podemos pedir, porque no está en nuestros derechos laborales, no está pedir, porque bien se nos ha explicado que nosotros desde el momento en que firmamos pues una alta laboral, sabemos ya cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos. Entonces, creo que sí estamos en todo ese derecho de exigirle a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que sí se castigue al acosador. Desde el momento en que en todo el gobierno de la Ciudad de México se sepa que un acosador fue castigado, los demás acosadores no lo van a hacer. Pero como nada más el trabajador puede ir a derechos humanos, que derechos humanos no castiga, nada más hace recomendaciones, el trabajador se desplaza a la Fiscalía de Servidores Públicos y es tan cansado estar en esas instancias que llega el momento en que dice el trabajador, pues ya se cerró tu caso, ya no hay más que hacer, no hay pruebas contundentes, y bueno, pues el trabajador se queda con un mal sabor de boca. Y luego vas a la fiscalía, hoy fiscalía, y te basas en ese artículo 206 y no, pues ni caso te hacen. No hay ley. O sea, no, ya. Es más, yo he escuchado situaciones en donde el mismo trabajador dice, pues me dijeron que mejor ya me largara, que me jubilara, que mejor o que renuncie, pero pues tienen mucho trabajo. Pues creo que CONAPRED, pues creo que ya no existe CONAPRED, creo que ya desapareció con esta administración que tenemos de federal, creo que ya no existe y pues no hay a dónde ir. Sí, o sea, es El- difícil encontrar por ese parte de apoyo. esas instituciones que entre comillas se han creado para brindarle esa protección al trabajador, es difícil encontrar con personas que realmente sí hagan su trabajo y que realmente tengan la libertad para proteger y auxiliar al trabajador. Es difícil, ¿no? Yo creo que, bueno, esto lo hemos comentado también en otras ocasiones. La mayoría de nosotros que hemos sufrido de esa violencia y que hemos acudido a estas instituciones con la esperanza o con la creencia de que vamos a encontrar quien nos haga justicia, pues nos hemos topado con una realidad totalmente diferente, ¿no? Claro. Llámese Contraloría Interna, llámese Derechos Humanos, llámese COPRED, Pues es que llame el Instituto de las Mujeres, ¿no? En como, todas como, estas sí, cuestiones, incluso yo te puedo comentar que cuando yo estuve precisamente en esta cuestión muy fuerte de la violencia, pues también acudí a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, acudí a estas comisiones que hay de grupos vulnerables o de la cuestión de la salud o de la violencia de género, y pues me topé con cuestiones increíbles en donde una de las diputadas, no recuerdo ni de todas maneras, ni quiero mencionar su nombre, cuando yo le planteé mi situación que yo estaba viviendo, en donde estaba siendo pues discriminada totalmente desde el punto de vista profesional y había sido pues sí agredida, ella todavía
me dijo así textualmente, estoy considerando tu petición de que eh, te regresen la función que te quitaron, ¿no? Pero yo quiero estar segura de no estar incurriendo, también infringiendo la ley, porque yo reclamaba la cuestión esto del escalafón, ¿no? Que las reglas para la cuestión del escalafón te dicen, si tú no llevas un proceso escalafonario, pues no puedes tener ascenso a una plaza superior. Sin embargo, en la cuestión de la plaza que yo perseguía, pues es una plaza que no está sujeta a escalafón, ¿no? Sin embargo, a pesar de que yo había hecho mis peticiones para la cuestión del escalafón, a pesar de que ya tenía muchos años desempeñando esa función superior, pero el sueldo era otro, y a pesar de que había iniciado un proceso de demanda laboral con un laudo a mi favor, a pesar de todo eso, la persona le estaba considerando más darle el lado, o sea, no quería entrar en choque con la autoridad de Secretaría de Salud y por eso no le dio tanto interés a mi petición, ¿no? Sin embargo, pues sí, sí, la forma quizá en que se lo pedí, la forma en la quizá en la que yo llegué a la entrevista con ella, pues sí le moví un poquito, creo yo, sus sentimientos y por eso estaba dudando. Pero finalmente lo que pesaba más para ella era que políticamente entre jefes, entre autoridades superiores, ella tenía que lidiar con la cuestión del secretario de salud y a ella políticamente no le convenía, ¿no? Así lo percibí yo, aunque ella no me lo dijo, pero yo lo observé que políticamente a ella no le convenía entrar en ese conflicto con esa autoridad, porque la regla entre ellos es no atacarse, sino Claro, apoyarse, claro, ¿sí? claro. Y Claro, obviamente dejar de lado al trabajador. claro, ellos protegen sus intereses y Así es. desafortunadamente nosotros nos quedamos en medio del conflicto Ujú. pero pues ahí es donde viene nuestra batalla campal, ¿no? Así Tenemos es. que exigirle a esa Cámara de Diputados y a esa Cámara de Senadores porque tienen un área laboral, tienen un área que ve lo laboral y deben de legislar el acoso a lo que debe de ser. O sea, el acoso debe de ser castigado porque lo que no es medido no es castigado. Por eso no lo miden, por eso no hacen Así es. estudios a profundidad, por eso todo se queda en lo subjetivo y no lo hacen objetivo. Por eso está invisible y no visible, porque les conviene y porque es un juego, se vaya el color que se vaya, llegue el color que llegue, es un juego entre ellos nada más. Y los que quedamos en medio entre esa batalla y somos afectados somos los trabajadores. Entonces, los trabajadores tenemos que hacer esa unidad y ya debemos de ponernos las pilas, porque sí estamos muy apáticos, no hay nada de empatía entre nosotros y la verdad es que pues yo pienso que también las administraciones pasadas del sindicato fueron tan corruptas que cayeron en eso que tú comentabas ya anteriormente, de hacer esas negociaciones, ¿no? Pues córrelo, amenázalo, intimídalo, que yo ya tengo vendida la plaza del fulano, ¿no? Entonces, eso no es correcto, pero lo hemos permitido y no hemos alzado la voz y creo que ya llegó el momento de alzar la voz. Sí, y bueno, ya para redondear esto también, lo que acabas de decir es muy importante respecto a la unión que debe de existir entre los trabajadores. Yo lo he visto por experiencia propia y desafortunadamente lo he observado también de gente que ha pasado estas situaciones. Si tú vas a iniciar una demanda laboral o si vas a iniciar una protesta X, jamás lo debemos de hacer solos, jamás, porque nos hacen trizas. Solos, o sea, hacen de ti lo que quieran. Precisamente por eso la importancia de la unión, de la organización de los trabajadores, o sea, de retomar ese compañerismo, de ser solidarios, no de interesarse por el otro, verdaderamente de aprender y crecer juntos, porque si no estamos juntos, te hacen trizas.
¿sí? O sea, no conviene en ningún momento alzar la voz si lo vas a hacer solo. Tiene que ser, ese es mi punto de vista, Claro. quizás, ¿no? No, no, Pero sí, yo he observado que solo no es necesario hacerlo en grupo, es necesario organizarnos, es necesario hacer estas redes, este apoyo y tener ese acompañamiento y solidaridad entre los trabajadores. claro. Sí, y para que eso se lleve a cabo, debemos de dejar de lado esas diferencias de envidia, esas diferencias de por qué ella lo hace y por qué a mí no me interesa. No, no, no. Así que tenemos que ver el bienestar que va a venir a futuro para todos. Así es. Y Entonces, sobre todo se tiene que hacer con un objetivo muy claro, con estrategias muy claras, muy hábiles, muy inteligentes, porque imagínate, tenemos que enfrentarnos con toda esta cuestión del sistema dentro de la administración pública, en donde entre ellos sí se unen, se apoyan, se esconden sus delitos que cometen, sus ¿no? cochinadas, sí. Exactamente sus cochinadas, desaparecen expedientes, como lo dijiste, ¿no? Sí. Te ponen el pie, piden favores para que no avance tu caso, entonces nos tenemos que enfrentar con todo eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, y como hemos hablado en otras charlas, pues todo esto, este acoso, este moving, sí es un fenómeno que afecta a la seguridad de higiene en el trabajo. Sí es un riesgo psicosocial, sí es un riesgo que pone en evidencia el deterioro de nuestra salud. Es un fenómeno que más que que tuviésemos que tener la visión que lo vamos a hacer visible, porque visible ya está estudiado, ya hay ciencia que lo abarca, ya hay ciencia que lo explica, ciencia que lo mide. Entonces, vamos a ponerla en práctica. Vamos a tener que exigirle también a esa representación sindical que tiene que haber un área específica y con personal muy bien preparado, en donde se catalogue eso como un riesgo. Es un riesgo de trabajo. Es un riesgo que desafortunadamente ahorita, como se ha visto últimamente en todas las áreas de trabajo, este acoso se está viviendo y obviamente la autoridad pues no quiere decir que existe, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que luchar pues sí, es un riesgo y tenemos que hacerlo evidente y tenemos que exigirle a nuestro gremio sindical que lo haga más evidente. Así es. Entonces, si los compañeros tienen alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? Compañeros, ¿alguna duda sobre este tema? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Nadie? ¿Todavía estarán conectados? Sí están Sí. conectados, sí. Sí, están conectados. ¿Nadie? Creo que no tienen ninguna duda. Bastante claro. Les quedó bastante claro el fenómeno. ¿Alguien quiere comentar algo? Vilma, Espérame, estoy tratando de entender parte de lo que escuché al último. sí. Es muy importante. Buenas noches, perdón. Hola, buenas noches. Sí, es muy importante esto que me mencionas. Me queda una secuela aquí en mis notas. Entonces, el acoso laboral no se considera un diagnóstico primero por las instituciones médicas, en este caso que es el ISSSTE, el que nos corresponde todavía. Esta es la primera pregunta. La segunda, para que nosotros podamos conseguir
que el sindicato pelee esto como un riesgo laboral, toda vez que este fenómeno lo está causando es la mala relación de los jefes que vienen con una actitud no de institución de gobierno, sino patronal como institución privada. ¿Qué tipo de trámite o cómo vamos a exigir nosotros que se considere como tal, como este riesgo de trabajo, si lo están ellos provocando, ¿no? En lo que corresponde de jefaturas a subordinados. Tenemos aparte el otro problema, como el hecho de que no tenemos eco ante las autoridades, y no solamente no tenemos eco con las autoridades porque a lo mejor no estamos haciendo las cosas adecuadamente para exigir, sino porque también cuando tenemos un problema como en el acoso laboral dentro de nuestro centro de trabajo, como lo decía Lulu, como lo decía Luz igualmente, compañeros, no encontramos eco de apoyo con los compañeros. Bien lo dicen, ven, observan, callan, en ningún momento van a apoyar al compañero, porque ya lo viví, ya lo vi con otros compañeros. Al contrario, con tal de quedar bien, hasta se ponen del lado de las jefaturas y declaran ante el sindicato o bien las direcciones en contra del compañero trabajador, aun cuando pueden ser ellos posteriormente víctimas de lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos exigir que se considere este riesgo laboral? ¿Qué certeza podemos tener de que el ISSSTE, que es quien nos atiende, pueda diagnosticarlo adecuadamente cuando ya tenemos problemas psicológicos y hasta físicos, porque no nada más en el psiqui nos afecta, sino también en la salud física, no nada más mental, sino física, para que nosotros podamos sentir que tenemos en la mano una solución a este problema tan grave que nos puede llevar a una depresión que nos va a minimizar al grado de ya no ser nosotros mismos. Bueno, mira, vamos a volver un poquito a lo que estábamos mencionando de las diversas instituciones de ley que están capacitadas para recibir las quejas y que no hacen nada. O sea, si la Fiscalía de Servidores Públicos, que es la máxima institución que puede sancionar administrativamente a un servidor público cuando comete una irregularidad, no lo hace, pues no hay sanción. O sea, no hay quien le diga al servidor público, ¿sabes qué? Rebasaste tus límites y te excediste. Le ocasionaste un daño permanente o un daño psicológico y fisiológico al trabajador y ahora se te va a sancionar así. No ha habido nada de eso, o sea, no lo hay. Yo no conozco hasta ahorita, al menos en mi Secretaría de Salud, no conozco a ningún funcionario que haya sido sancionado por haberle ocasionado. Inclusive yo he visto muertes de compañeros que han caído fulminados porque el acosador los ha tachado, los ha estigmatizado de ladrones, de rateros, así les dicen, eres un ratero, y el compañero se estresa tanto, se siente tan violentado que en ese momento su salud desaparece totalmente y le ocasionan hasta la muerte. Y ese servidor público ya anda por ahí volando, no hizo nada. Y ahora, el ISSSTE, como institución que nos brinda la atención médica a los que estamos anexados al ISSSTE, da un diagnóstico de acoso, pero no tiene la facultad de decir van a castigar o se va a hacer esto. Él nada más da el diagnóstico. Aquí lo que nosotros estamos proponiendo en estas charlas
Es que tenemos que buscar las instancias como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que realmente se legisle y realmente se castigue penalmente al acosador. Eso es lo que tenemos que hacer los trabajadores. Porque ya teniendo un diagnóstico, el ISSSTE sí lo maneja. Yo tengo conocimiento de un caso de una compañera donde el ISSSTE ya le maneja el diagnóstico de acoso laboral, pero no va a manejar la sanción. El diagnóstico lo tiene. Ahora, ¿qué va a pasar con la persona que tiene el diagnóstico de acoso laboral? Ah, bueno, pues tiene el diagnóstico, pero de ningún momento el ISSSTE va a tener la capacidad tampoco de decir, pues ya que se retire o ya no la dejen entrar al centro de trabajo. O sea, da el diagnóstico. Aquí tenemos que hacer presión con nuestro sindicato para que realmente hagan lo que tienen que hacer y que nos representen como nos tienen que representar. Pero si son ellos mismos los que se ponen de acuerdo con la autoridad para afectarnos, pues tenemos que buscar otra instancia, ¿no? Y entonces, pues sí, yo entiendo perfectamente, pues sí, tu planteamiento y no sé si Lucy quieras, Sí, bueno, yo creo que como lo hemos mencionado, es un fenómeno tan complejo el acoso laboral y así de complejo también es encontrar la forma de prevenirlo, de combatirlo, de hacer algo, o sea, es muy complejo, ¿no? Entonces, va por niveles, por diferentes situaciones, uno puede abordar este fenómeno. Yo, desde el punto de vista de trabajador, yo comenté hace un rato que para prevenir el acoso laboral es importante conocer de las leyes, ¿no? Es importante conocer las condiciones generales de trabajo, cuáles son tus responsabilidades, cuáles son tus obligaciones, para que tú evites incurrir, o sea, no dar pie, que vamos a decirlo así, que no tenga la autoridad de dónde te pueda agarrar, ¿no? Ser responsable, ser cumplido en tu trabajo, porque esa es una de las mejores formas de prevenir el acoso laboral. ¿Sí? La otra forma de prevenirlo, como te dije, es leer, aprender, conocer de leyes, de psicología, de lugares a donde tú puedes acudir. O sea, es bien importante, como dije, el que tú seas un trabajador inconsciente, apático, un trabajador que inmaduro, esa es una de las posibilidades en las que vas a ser también muy sujeta a un acoso laboral. O sea, Lulú hablaba de personas brillantes, pero también hay un grueso de trabajadores que no tienen esas habilidades y son también presa de esa cuestión del acoso laboral, ¿sí? Precisamente por ese desconocimiento, su temor se agranda cuando los amenazan ante cual o circunstancia. También, por ejemplo, el que tú tengas más conocimiento, eso te va a dar más seguridad de andar en tu trabajo, de relacionarte con tus propios jefes, ¿no? Si ellos notan que te amenazan, pero no ven en ti ese temor tan desmedido como en algunas otras personas que sí lo hay, tú ya no vas a ser tan fácil de acosar. Yo, por ejemplo, puedo volver a retomar mi situación muy personal, ¿sí? A pesar de que yo viví esta cuestión del acoso laboral, yo te puedo decir que hoy en día, los jefes me respetan. Es decir, como saben que, digamos, soy una persona que no se deja y que puedo ser también a lo mejor tremenda y también tengo la inteligencia o la habilidad para en un momento dado, incluso como lo hice en algunas ocasiones, de voltearles a ellos la tortilla, ¿no? Y de hacerlos sufrir y de hacerlos ir a derechos humanos porque sí tuve la oportunidad de obligar a mi jefe y de obligar incluso al director, a un representante de la dirección jurídica de tener que someterse a una entrevista en derechos humanos porque lo hice ir. O sea, tú cuando te ven en esa posición más fuerte, eso disminuye que tú seas más sujeto a un acoso laboral. Entonces, desde ese nivel tú puedes trabajar, o sea, creciendo, aprendiendo, madurando y además tienes también la capacidad como para poder ayudar al otro a que sea más consciente de esta situación. Esto que estamos haciendo en estas pláticas es parte de esa intención, ayudarlos a crecer, a que tengan un panorama más completo, que vayan hablando, como decíamos hace rato, que se vaya visibilizando esa violencia
que se vayan conociendo esas formas en las que nos violentan para que no nos agarren desprevenidos. No, lo vuelvo a comentar. Cuando mi experiencia personal, cuando yo me decidí a presentar una demanda laboral para poder pelear la plaza que me correspondía, porque ya me había cansado de estarlo pidiendo al sindicato, a las autoridades, y no me quedaba de otra más que hacer una demanda laboral, estudié el panorama, ¿no? Traté de conectarme con compañeros que ya habían tenido esta experiencia de demanda laboral y ver y preguntarles cómo les fue, qué tropiezos tuvieron, qué situaciones vivieron. Entonces yo, cuando inicié la demanda laboral, yo ya sabía que iba a ser posible sujeta de una violencia y sabía de qué tipo de violencia, qué cosas la autoridad iba a tratar de hacerme. Y a pesar de que conocí y estudié y me preparé, aún así me fue difícil superar esa situación. Pero yo te aseguro que si yo no hubiera hecho este paso previo, me hubieran hecho trizas, ¿no? Yo hubiera incurrido en muchas situaciones de posible despido, precisamente porque en ese acoso laboral ellos tratan de destabilizarte psicológicamente, ¿no? Y yo de alguna manera me preparé ya sabía yo que una vez que saliera el auto, ellos iban a venirse con todo contra mí, y así fue, ¿no? Pero afortunadamente sí me movieron, pero no me caí, ¿no? Y me estabilicé, y de tal manera ahorita en mi centro de trabajo, a pesar de que quizá no conseguí lo que yo quería conseguir en la forma, pero yo te puedo decir que tengo un lugar donde la gente, los jefes me respetan y entre comillas no se meten ya tanto conmigo, o lo piensan. ¿Sí? Y entonces entre nosotros también podemos apoyarnos, podemos brindarnos esa solidaridad, podemos enseñarle a los compañeros a hablar de estos temas, podemos motivarlos para que verdaderamente nos organicemos y hagamos cosas diferentes. Esos son niveles de prevención, ¿sí? Y bueno, lo que tocaba Lulú es muy importante, ya son niveles, bueno, ahora cómo hacemos para que se convierta esto en una cuestión de riesgo de trabajo, pues tenemos que luchar entonces en otros niveles, ¿no? En otros espacios. Eso también se debe de hacer. Los que puedan hacerlo, los que tengan esa habilidad o tengan la posibilidad de hacerlo, pues se tiene que hacer, ¿sí? También, por ejemplo, saber denunciar el acoso laboral también es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, aunque hay protocolos en algunas instituciones, por ejemplo, en la UNAM, el sindicato tiene, entre comillas, ¿no? Porque lo tiene ahí muy bien, redactado y, publicado, pero pocas veces se lleva a cabo. Pero Es en lo este que, es protocolo de cómo la, actuar para denunciar una cuestión del acoso laboral, por ejemplo, dice, unos consejos que te dan es que tú tienes que aprender a llevar una agenda diaria y la hora y anotar la hora de cada acción que haya en contra de tu persona. Tienes que narrar, por ejemplo, brevemente, pero muy claro, los hechos y si hubo testigos, y si puedes utilizar medios de grabación, también lo debes de hacer, ¿no? Debes de conocer, así como lo mencionas, Lulu, en el Código Penal te hace referencia a qué es la cuestión del acto de discriminación y te lo describe, ¿no? claro. Entonces tú tienes que aprender a saber precisamente a diferenciar esas situaciones o actos en los que incurre el jefe que en donde te está discriminando, y debes precisamente de llevar ese diario, esa agenda diaria para que en esa narración que tú hagas, de esa manera vas a lograr demostrar que el acto de discriminación ha sido un acto que se te ha practicado de una manera constante, ajá, y durante un determinado tiempo, porque ese es un requisito para poder, digamos, hacer valer que tú eres sujeto de un acoso laboral. Desafortunadamente así lo dice la ley, no debe de ser un acto constante, pero con fechas, con nombres, con descripción clara y precisa, con testigos o medios de grabación de que tú has sido sujeto de esas cuestiones. Entonces, a veces cuando tú haces eso, ¿no? Ya es más difícil que tu demanda la puedan
este, no sé, fácilmente darte la vuelta o que tu demanda la puedan hacer a un lado porque tú ya estás haciendo las cosas de una manera más, pues más precisa, más adecuada. Perdón, Lulu, ¿querías comentar algo? Sí, que comentabas que en la UNAM tienen un protocolo, pero de acuerdo a los pocos estudios que se han hecho, en la UNAM es donde más se ejerce el Así es, por derecho eso te digo que laboral. es una simulación, porque tienen el protocolo, pero no se sigue. Y la violencia ahí, la UNAM de hecho ahorita no tengo a la mano el dato de un estudio que también que estuve revisando, pero hay un estudio muy interesante en donde precisamente donde hay ambientes, entre comillas, donde hay más profesionales, ya sea en este caso maestros, ¿no? Pero también, por ejemplo, en Secretaría de Salud lo hemos comentado en muchas ocasiones, la mayoría de los que trabajamos ahí, pues somos profesionistas, pero el nivel de violencia que existe en estos centros en donde, entre comillas, somos profesionistas, es un nivel de violencia impresionante, Es ¿no? muy alto, So- es muy alto. Son niveles de violencia muy, perversos, o sea, como poco en otros lugares no los observas. Uno pensaría, ¿no? Que aquí en estos ambientes de profesionistas, las situaciones más, somos más razonables o más Se pierde tranquilos el y es todo audio. lo contrario. La lucha por el poder es inmensa, es mucho mayor, creo yo, ¿no? A lo mejor se tendría que estudiar esto con mayor detenimiento, pero este estudio, eso es parte de lo que dice, ¿no? De que los principales que son sujetos a un tipo de violencia son las personas que trabajan en la cuestión de la docencia o en la cuestión de la salud, en ese tipo de Sí, sí, instituciones. sí, así es, está comprobado. Hay estudios precisamente hay un estudio que hicieron en el Seguro Social y sí lo abarcan, está muy alto el índice de violencia, de acoso, y también por estudios que vienen de España, donde habla que las instituciones educativas y las instituciones de salud son las que más incremento o el más porcentaje de violencia manejan. Y no solamente el porcentaje, sino que los actos de violencia que se cometen ahí Ajá. son mucho más graves que en otros centros de trabajo. O sea, Sí, ahí sí llevan, y muy diversos, y cada vez son sí, más, más elaborados y más, cómo se puede decir? Más colaboración entre ellos, los que tienen el poder en la mano. O sea, de balde en la Secretaría de Salud se puede decir que son médicos los que llevan el poder, porque de verdad, están en un nivel que ahora sí que sí, dan temor. Estos tipos parece que los han adiestrado en los campos de concentración. o sea, es una violencia, pero totalmente perversa, ¿no? O sea, muy bien estudiada, Y con mucho dolo. exactamente, con muchísimo dolo es la violencia que se ejerce en esas instituciones. Y pues bueno, compañeros, ¿alguien tiene alguna aportación? Si no existe ya ninguna inquietud, pues damos por terminada la sesión, la charla. ¿Nadie más? Vilma, ¿algo más, Vilma? Bueno, pues damos por terminada la sesión y pues aquí nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir. Tenemos que, pues yo pienso, les digo, inviten a la gente, Eso es bueno lo que dijo motívenla Lucy. para que se Lucy, conecte. es bueno lo que dijo que en base a su experiencia, que fue lo que solicitan, los pasos que se pueden dar para una denuncia. Porque se ha pensado de todo lo que sucede. Se ha dicho de todo lo que sucede, pero es buenísimo que diga así como que en base a su experiencia. Eso número uno, ¿no? Ajá, es lo que te piden, es lo que te dan, es lo que solicitan.
Ajá, y lo que hizo ella como para llegar a una denuncia como tal. Pues, Ándale, nos están escuchando. ¿Qué tal si le digo mi vida, mi amor? Ándale. Adelante, Lucy. No escuché muy bien el comentario, perdón, es que Pregunta que cómo iniciaste tu denuncia, a dónde fuiste primero, qué fue lo que hiciste. la denuncia sobre acoso laboral. Sí, sí, Ah, sí. bueno, una de las instituciones a las que se debe de acudir en primera instancia es Derechos Humanos. Aunque lo dice Lulú y bien lo comenta, de que Derechos Humanos no tiene pues la capacidad o no está en su rol de simplemente ellos, de toda la investigación que hacen, se obtiene una recomendación y esa no es suficiente para que la persona, o el jefe que está violentándote, asuma una consecuencia, pero yo en mi experiencia propia y en muchos casos que he observado de compañeros que han sido sujetos de violencia, Derechos Humanos sí ayuda a parar la violencia, ¿no? Y lo he comentado en una ocasión, sí he escuchado de los propios agresores decir, esta persona ya fue a Derechos Humanos, entonces ahorita nadie le vaya a hacer nada, trátenlo bien, sarcásticamente lo dicen, pero es en serio. ¿Para qué? Para no dar motivos a que Derechos Humanos siga investigando. Entonces, la primera instancia yo creo a la que se tiene que recurrir es Derechos Humanos, ¿sí? Se tiene que acudir también, como lo habíamos dicho, el acoso laboral, tiene que ver con la cuestión jurídica por toda la orientación que se tiene que brindar respecto a las leyes, respecto a cómo hacer cada proceso, pero también yo lo digo, se tiene que acudir de manera pronta con un especialista de la salud mental. Es importantísimo yo así lo digo, porque mientras la persona no esté estabilizada emocionalmente, no solamente va a ser más blanco de este acoso laboral, sino que las consecuencias de este acoso laboral pueden ser mucho mayores para ellas, no solo en la cuestión de su salud mental y física, sino también en la cuestión de la complejidad o de las consecuencias laborales que va a tener. O sea, cuando tú estás destabilizado emocionalmente, cometes errores gravísimos. O sea, incurres muy fácilmente en una cuestión de despido injustificado. ¿Sí? Porque ellos te arman todo un numerito para que tú caigas en estos situaciones de errores o que tú cometes para que se te contabilice como una falta Sí, una administrativa, ¿no? falta. Sí, Una falta administrativa que es sí. sujeta a un probable Sí, cese de tu, ajá, yo concuerdo contigo. De hecho, yo puedo decir que en la Secretaría de Salud deberían de dar la especialidad ya de acosadores laborales porque cada vez se especializan más en cómo hacerlo. así Esto es. que deberían de darles ya un título a los médicos que dirigen los hospitales, pues ya tenemos ahí vergonzosamente un médico que tuvo que hacer una huelga de hambre por una tipa acosadora que se dice Ajá. ser médica, y si es ella ve y hizo su promesa hipocrática donde va a velar por la salud y pues estaba matando al médico, ¿no? Entonces, es increíble que una Secretaría de Salud haya sido exhibida, así como una institución acosadora. Y digo una institución porque estaba siendo representada por la directora, que en este caso era la acosadora. Entonces, no es posible que los trabajadores tengan que llegar a hacer huelgas de hambre para que los escuchen, o sea, no puede ser. Entonces, hay casos tremendos dentro de Secretaría de Salud. Pues ahora sí que yo me voy a atrever a hacer mención de mi caso. Los acosadores directos hacia mi persona son las autoridades, o sea, las autoridades inmediatas, el director de la unidad donde yo estaba y el director que dirigía las unidades. Y de hecho, hasta involucrando hasta internos, o sea, gente privada de su libertad que se atrevieron
inclusive amenazarme de muerte a mí, a mis hijos, violando mi privacidad, violando mi integridad moral, mi integridad psicológica, mi integridad como persona, como mujer, y en ningún lado te escuchan. O sea, al contrario, y como tú lo dices bien, Lucy, es una desestabilización la que hacen, porque del mismo lugar en donde yo estaba o donde sigo laborando, de ahí salían las llamadas cuando ahí está prohibido tener celulares. O sea, en ningún reclusorio está permitido tener celulares, menos las personas que están privadas de su libertad. Y yo no puedo, porque en ningún momento puedo ponerme a decir ya esto, porque esto implica responsabilidad muy alta, ¿no? Pero, Claro, por pero eso te pero las digo, llamadas salían de ese lugar porque la así, persona estaba encerrada. O sea, la por persona eso estaba... el acompañamiento debe de ser jurídico y a la vez psicológico, pero de manera muy pronta. O sea, acudir a a derechos humanos ayuda mucho en esto, ¿no? O sea, a parar un poco la violencia, pero sí buscar una asesoría jurídica y psicológica lo más pronto posible para encontrar o recuperar lo más pronto posible esa estabilidad emocional que se ha perdido. Es muy importante, Claro, ¿no? la salud mental Sí, es la primera que se ve afectada, sí, y como te definitivamente. decía, para evitar caer en esas cuestiones de posible despido, ahora sí que justificado por los errores que uno cometió en esa inestabilidad emocional. Y bueno, aquí también, por ejemplo, yo voy a mencionar que también cuenta mucho tu familia, es decir, el apoyo que tengas de tus amigos, de tu familia, de tus amigos. Yo, la verdad, tuve la fortuna, sí, de encontrar esa comprensión, ese apoyo, y sí se lleva a la familia uno en crisis, ¿no? Porque mucho del dinero que yo empleaba para la casa, para los gastos familiares, lo tuve que emplear en esta cuestión de buscar una asesoría jurídica y psicológica, ¿no? Ese dinero se va ahí. Entonces, a veces el respaldo que te dé tu familia es una ayuda, de verdad increíble, ¿no? Eso te puede cambiar totalmente el panorama. Sí, Sí, también pues tener algún grupo como este o como algún otro que te brinde esa contención, ese apoyo, ajá, esa ayuda, ese norte por donde continuar también es muy importante, ¿sí? Y bueno, están las otras instancias también, denunciar en la cuestión de la Contraloría Interna. Yo acudí también al INMujeres, aunque tampoco se resolvió, por ejemplo, en INMujeres el asunto, pero sí INMujeres también tuvo una participación hasta con la misma Comisión de Derechos Humanos, sí tuvo una participación en donde sí le pidió que le diera una atención pues más especializada o más pronta a mi caso. Eso también me ayudó bastante, ¿no? El acudir a INMujeres. Y además acudí también a la COPRED y la COPRED, aunque ya no se hizo cargo de mi asunto, porque ya lo estaba viendo derechos humanos, pero ahí también tuve la fortuna de tener una abogada que me orientaba y que me dejó abierta la línea telefónica de su oficina para cuando yo tuviera una urgencia, una necesidad, también encontré, bendito Dios, ahí un apoyo, ¿no? Entonces también en esas instituciones puedes encontrar pues ese sostén que se requiere cuando estás en ese momento de crisis. sí, claro, la ¿Sí? Comisión Nacional de la Prevención contra la Discriminación, por decir, bueno, yo también tuve así que acudí a la instancia y le manda a la Secretaría de Salud como tipo de derechos humanos, una recomendación, y pues en lo que se tranquiliza la cosa, el acosador baja la Sí, o guardia, sea, ¿no? por O eso sea, es dice, me importante acudir detengo. pronto a esas instituciones porque sí separa la violencia, o sea, al menos Sí, por sí el se para, momento, ¿no? Por el momento. ajá, por el momento, pero ¿qué pasa con el acosador? El acosador sigue en su puesto. Desafortunadamente, Secretaría de Salud maneja ciertas situaciones, por ejemplo, las jefaturas de enfermería. Son inamovibles las jefas de enfermera, son intocables, tienen 25, 30 años en el puesto. O sea, son personas que ya saben cómo hacer el acoso y cada vez van Sí, perfeccionándolo esa es más. Yo te una, lo fíjate comento porque... que en mi área de trabajo,
Mi jefa, la responsable de mi centro de trabajo, es una persona que se ha hecho especialista en contestar las quejas de derechos humanos, ¿no? Así lo digo Exactamente, sarcásticamente porque exactamente. Y han sido sabes, varias las quejas y ella en cada queja aprende y para la siguiente es más hábil y para la siguiente es más hábil. y como lo dicen muy bien el reglamento de los derechos humanos, lo único que espera es la respuesta de la autoridad. O sea, sea negativa o sea positiva, pero lo que espera es la respuesta. Ahí ya no se va a ver si en realidad existió o no existió el acoso. Nada más espera la respuesta y vamos a seguir. Lo que sigue pasando con el trabajador es que sigues tolerando eso. Y aquí, por ejemplo, el artículo 163 de las Condiciones Generales de Trabajo prohíbe al trabajador, a la autoridad y al mismo sindicato que fomente la violencia. Y sin embargo se da. O sea, yo insisto, porque sí voy a seguir insistiendo, en que debemos de luchar para que se castigue al acosador, para que se le sancione con una sanción como si fuera un asesino, claro, porque han llegado a matar y no les pasa nada. Yo conozco un acosador que está ahí en la unidad de trabajo donde yo estaba o sigo estando, y el tipo le abres el locker y tiene cadáveres ahí de las personas a las que ha desmembrado y las ha mandado a su casa, a otras las ha mandado hasta el hospital, y inclusive ha habido compañeras que lo han golpeado para defenderse de él, y él está agazapadito y él es el que hace todo el movimiento. Es un acosador inteligente al 100%. Así es, pero fíjate, tú dijiste algo muy importante, o sea, mientras ellos se hagan más expertos en cómo librarse de esta responsabilidad por ser el agresor, nosotros tenemos que ser más inteligentes y más hábiles de cómo elaborar una queja, cómo presentarla, como lo mencionaba hace un ratito, cómo estructurarla para que tenga ese efecto de sí avanzar, de que no fácilmente te la bloqueen. O sea, también por eso es preciso que nosotros aprendamos y seamos más hábiles, también en ese sentido, Bueno, y yo también te más puedo, hábiles para protegernos, ¿no? exactamente, y yo te Ajá. puedo comentar que aquí uno de los elementos que participan en el acoso, que son los observadores, pues también se prestan al lleva y trae, ¿no? Porque él amenaza y dice, la estoy esperando que regrese, porque la voy a hacer trizas y la voy a llevar a no sé dónde, a qué ley me va a llevar y me va a inventar no sé cuántas demandas, y los compañeros me lo dicen, ¿no? Entonces, pues la verdad dices tú, bueno, pues, y cuando les pides que sean tus testigos de lo que el acosador está diciendo, pues dicen que lo sienten mucho, pero no pueden ser tus testigos. Entonces, también uno debe de aprender a no prestar oídos a eso, Claro, porque se inmiscuye en el juego del nunca acabar, ¿no? Entonces, así es. debemos de luchar. Yo pienso que debemos de luchar por eso, como verlo como el A riesgo ese nivel que social tú que es. decías, o sea, buscar la forma, las instancias para que el agresor sea castigado, por supuesto, ese es otro nivel de acción. También algo que se nos estaba pasando, yo, por ejemplo, cometí el error de no acudir al ISSSTE, ¿no? Yo quise irme también a enfrentar esta situación del acoso laboral por la cuestión de la reparación del daño, pero cometí el error de no ir al ISSSTE y eso me dificultó precisamente hacer visible ese acoso laboral, o sea, tener el elemento necesario para poder formular una demanda por reparación del daño. Entonces sí es importantísimo, en cuanto empiece el acoso laboral, es importantísimo que uno acuda al ISSSTE. Cuando empiece ese momento en donde uno no puede dormir, en donde uno está intranquilo, en donde uno ya tiene cierto problema de ansiedad, en donde uno tiene ciertas manifestaciones físicas por el estrés al que uno está sujeto, es el momento de acudir al ISSSTE y de comentarle al médico y que en el expediente quede todo anotado. O Exactamente, sea, que te ha porque eso sentado. va a servir. Claro, ¿No? que te ha Eso va a sentado, servir por supuesto. precisamente para ir armando esas evidencias que en un momento dado vamos a poder echar mano de eso. Sí, ¿Sí? claro Entonces, que el sí. ISSSTE es bien importante.
Sí, claro. Incluso solicitar ahí mismo en el ISSSTE la cuestión de una valoración psicológica, o hay otras instancias, ¿no? Donde te hacen en donde fue en la fiscalía, ¿no? Te Sí, dan también también la oportunidad, de ahí servidores de los públicos, te dan la oportunidad de servidores hacerte un públicos. estudio psicológico, porque yo intenté hacerlo, pero en mi error lo intenté hacer por fuera, y además de que sale carísimo, ¿no? No tienen ellos la habilidad ni para hacértelo, y finalmente a veces por la cuestión económica uno termina abandonando ese proceso. Claro. Entonces también facilitarte, si no tiene uno mucho dinero, pues buscar por esa forma lograr un dictamen psicológico o psiquiátrico del daño al que se te ha sometido por ese estrés laboral o ese acoso laboral. Sí, claro, Ujú. porque yo creo y estoy segura que la mejor herramienta preventiva para el acoso es que no exista y nunca se presente el acoso. Esa es la mejor herramienta. El acoso no debe de existir, el acoso no debe de presentarse, el respeto debe de ser algo al 100% presente en todos los centros de trabajo, pero bueno, estamos en una transición muy, muy, muy severa y creo que tenemos que luchar mucho. Y bueno, compañeros, pues los invito a que si tienen alguna pregunta, adelante. Y si no, pues damos terminada la charla. Adelante. No, ya nadie. Ok, pues entonces, pues yo, ¿sí? Adelante. No, estoy dando las gracias ya. Ah, Ya ok. tomé nota de Sí, muchas pues gracias. muchas gracias y pues nos vemos aquí el próximo sábado y pues nos hizo falta nuestro licenciado. Ah, Nos hizo falta sí, nuestro licenciado. al siguiente sábado estará. Ok, bueno, pues muchas gracias, Lucy, muchas gracias a Gracias, los Lulu. Gracias a los participantes, demás Vilma, compañeros. muchas gracias y estamos para servirles. Ok. Y hay Gracias. hay que difundir las charlas, Vilma, hay que difundirlas para que se anexen los compañeros y empiecen a hablar, empiecen a que se escuche la voz del trabajador. Hecho. Que pasen buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, que descansen.